Más de uno espero que quiera hacer alguna pregunta, alguna cuestión o observación a esta magnífica conferencia y este es el momento para hacerlo. Don Eduardo, muchas gracias por esta magnífica, compendiosa, intensa conferencia, porque cualquier párrafo de su conferencia daría para un seminario. Ha sido extraordinaria, me ha gustado mucho. Yo le voy a hacer dos cuestiones. Desde su acrisolada independencia, que conocemos, si le encargaran el anteproyecto de reforma de la Constitución, yo comparto con usted la idea de que no es intocable, de que no son las tablas de Moisés, ¿qué tocaría de la actual Constitución en ese improbable caso de que le encargaran el anteproyecto de reforma? ¿Qué echa de menos? ¿Qué quitaría de ella y qué echa de menos y qué metería? Primera cuestión. Y segunda cuestión, ¿es usted partidario del jurado tal y como está construido en la ley del jurado actual? Muchas gracias. Yo creo sinceramente que con San Ignacio de Loyola en tiempos de tribulación no hay que hacer muchas mudanzas, pero tampoco hay que quedarse quieto. El quietismo no es bueno en absoluto, ¿no? Yo no estoy muy convencido personalmente que sea el momento de abordar una reforma esencial de la Constitución, ¿no? Bueno, pues evidentemente en este momento hay dos grandes bloques de debate, ¿no? Hagamos otra Constitución, abramos otro proyecto constituyente, pongamos patas arriba el pacto social, que es de lo que se trata, y una segunda posición en la que, más o menos en la línea de lo que dice usted, ¿qué conviene, dónde habría, aquí que tengo médicos presentes, dónde habría que meter el bisturí para abrir y examinar y llevar al acuerdo? Eso implica, desde mi modesto punto de vista, dos reflexiones. En primer lugar, si de verdad hay consenso para reformar la Constitución, consenso, insisto, es que se olvida con bastante frecuencia que una Constitución triunfa si hay consenso de pacto social para darnos unas reglas. A partir del 75 había ese pacto social, había que pasar de una situación de dictadura a una situación de democracia, y en eso estábamos la mayor parte de los españoles, una gran parte de los españoles, sin saber exactamente hacia dónde íbamos, más o menos, con los modelos europeos que podíamos tener, occidentales, etcétera, etcétera, ¿no? Ese gran consenso de que era necesario abrir ese proceso constituyente, pues estaba ahí. A lo largo del siglo XIX generalmente se ha producido en momentos revolucionarios o de cambio esencial, ¿no? Fracasa la Primera República y se hace la Constitución del Pacto de la Restauración. Se echa a doña Isabel II y se llega al acuerdo de abrir la Constitución de 1870, después de la Gloriosa, ¿no? Bien, estos son momentos que en las sociedades democráticas modernas pues solo ha sucedido en España y en los países en que están pasando de regímenes autocráticos a otro régimen. Ahora estamos en un régimen democrático, ¿no? ¿Hay que abrir la Constitución, en la reforma de la Constitución, cuando existe consenso sobre qué hacer? Pues no estoy muy seguro. Es decir, yo creo que si se detectara que el pacto social necesita una corrección, hay que abrir la reforma constituyente, aunque no se sepa bien hacia dónde se va, ¿eh? Por lo tanto, la primera reflexión es: ¿estamos a disgusto los españoles con el pacto social que nos hemos dado en la Constitución? Y yo no estoy muy seguro de que eso se produzca, ¿no? Yo miro alrededor y creo que la vida en España, con muchos conflictos, va bien, ¿no? ¿Qué es? ¿Vamos a abrir un debate monarquía-república? Me parece disparatado desde mi punto de vista, ¿no? ¿Vamos a abrir un debate sobre la administración de justicia? Pues será mejorable, modernizable, pero está ahí, ¿no? ¿Vamos a ampliar el arco de los derechos fundamentales? De facto lo está haciendo el tribunal y eso es una cosa técnica sin mayor pega en absoluto. ¿Vamos a ampliar los derechos constitucionales? Tampoco. ¿Vamos a reformar la ley electoral? Sí, pero eso no necesariamente implica reforma constitucional.
constitucional en modo alguno. Si se tiene la idea del tema proporcional, si se va a un sistema como inglés mayoritario, naturalmente habría que reformarla, ¿no? Que la idea que sostuvo Fraga en los momentos constituyentes, ¿no? ¿Y qué nos queda? El título octavo, ¿para qué vamos a decir lo contrario? Entonces, el título octavo, que es un título bueno, muy de consenso constitucional en ese momento, que pudo ser objeto de una corrección por la LOAPA, que no lo permitió el Tribunal Constitucional, sin ningún género de dudas, que ha sido el propio Tribunal Constitucional el que ha ido abriendo todo el mapa competencial de exclusivas, excluyentes, en fin, etcétera, etcétera. Bien, es eso, pero eso afecta a la estructura del Estado, y eso afecta al pacto constitucional. Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Volver a un Estado centralizado? ¿O mantener el Estado de las autonomías? Y si mantenemos el Estado de las autonomías, ¿qué se puede hacer al respecto? ¿Quitarles competencias? ¿Reflexionar acerca de que justicia, sanidad, educación son troncales y no deben de ser derivadas con respecto a las autonomías? Y nos queda finalmente la parte del león, ¿no? ¿Qué hacemos con el País Vasco y con Cataluña al respecto? Bueno, reformar la Constitución por el título octavo solo, a mí me parece que es un disparate, y lo digo aquí. Es decir, creo que hay otros mecanismos para intentar arreglar el título octavo. Ahora, si de lo que se trata es de reflexionar acerca de la estructura del Estado, entonces hay que ir a un proceso constituyente y en el que convendría saber desde el primer momento esto sí hacia dónde vamos. Y yo no estoy muy seguro de que exista ese consenso en este momento, ¿no? Entonces, ¿hay tensiones sobre la Constitución? Sí, tensiones básicamente vertidas con respecto a lo que es la estructura del Estado, ¿no? Que es un debate histórico. Es un debate histórico que España es un Estado muy complejo desde el tiempo de los reyes católicos, ¿no? O sea que lo de Felipe V y la guerra de secesión es más un problema de modernizar en el concepto borbónico o de mantener estructuras claramente medievales. ¿Para qué vamos a decir lo contrario de Estado, ¿no? Aunque después eso se hable de algún afecto? Entonces es que aquí descubrimos la pólvora, ¿no? Porque hablamos de Estado federal, pero un Estado federal implica, salvo que inventemos la pólvora, un Estado central fuertísimo, con competencias no muy largas, pero fortísimas concretamente, una fortísima autoridad constitucional, como es el Tribunal de Karlsruhe o el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y una dejación muy libre a los Estados federados concretamente. Bueno, cuando se ha planteado eso en términos de Cataluña, del País Vasco, incluso en algún partido nacional, pues hablan del federalismo asimétrico, pero es que el federalismo asimétrico es el Estado de las autonomías. Entonces, ¿hasta dónde se puede seguir avanzando en el Estado de las autonomías? Bueno, pues es que es el mismo problema que tiene Europa. Hay dos principios esenciales en una estructura del Estado, y vale para Europa y vale para España. Y básicamente es el principio de solidaridad y el principio de subsidiariedad. Entonces, o funcionamos de acuerdo con esos dos principios, todos somos solidarios y el Estado es subsidiario con respecto a la estructura, o las autonomías son subsidiarias, depende de cómo sea el punto de vista, o no, esas estructuras no funcionan, ¿no? Lo que pasa es que desde mi punto de vista en España hay una cierta tendencia a hacer artificiales problemas que son reales, por decirlo de alguna forma. Entonces les dotamos de una estructura de absoluta artificiosidad, ¿no? Así que yo no estoy muy convencido de que sea el momento para abrir el debate de la reforma constitucional. Y respecto del jurado, mire usted, no tiene nada que ver democracia y jurado. O sea, hay países extraordinariamente democráticos que no tienen jurado y otros países no democráticos que tienen algo parecido al jurado. ¿Que es buena la participación popular en la administración de justicia? Sin ningún género de dudas. Que quitando un catálogo competencial de delitos disparatado absolutamente, y desde mi punto de vista una no asunción de que unos jueces legos no están obligados a motivar como se motiva el veredicto en España, y un procedimiento laberíntico,
la idea que yo tengo empíricamente es que el jurado en España está funcionando razonablemente bien, mejor de lo previsible ante una inexistencia de cultura de jurados. Se están comportando los jurados por término general habrá excepciones y fallos, esto razonablemente, no es una institución que haya decir ha sido un desastre como lo fue culturalmente, por razones culturales, en las épocas precedentes de la historia de España, ¿no? Que haya que modificar el procedimiento del jurado, sí. Que una vez que las instituciones toman cuerpo es muy difícil desalojarlas de la situación. A mí no me parece que esté funcionando mal el jurado con los defectos, es más los defectos propios, que es verdad que el jurado es una institución con graves problemas de modernidad, sin ningún género de dudas. En Estados Unidos son perfectamente conscientes que la institución hace aguas y no la van a modificar. Y hace aguas porque los juicios paralelos mediáticos tienen una presión que nos afecta a jueces y tribunales, pero a lo mejor, mayormente, digo, y tampoco quiero asegurarlo, mayormente a los ciudadanos que van a entrar a juzgar. Eso es un problema que en Estados Unidos lo tienen, y en Estados Unidos tienen el enorme problema del desequilibrio de las partes en el proceso. Es decir, la posición del fiscal es fuertísima, eso obliga a que tú tienes muchos medios económicos o no puedes plantearte el proceso, y cuando se equilibran las posiciones, la batalla no es una batalla jurídica, la gran batalla del jurado norteamericano es la selección del jurado. Es decir, tú necesitas gentes de raza negra, no urbanita o urbanita, y entonces el gran dinero va a los expertos de jurado que diseñan de alguna forma, si es posible, la selección del jurado. Entonces, ¿qué estamos? Nos estamos alejando de lo que es una institución popular, ser juzgado por mis iguales. ¿Y por qué surge la idea del jurado? Porque yo lo que no quiero es que me juzguen los hombres del rey. Lo que quiero es estar en el mismo plano, de alguna forma, que del rey, ¿no? Es el famoso parlamento no recuerdo el nombre, de un aristócrata inglés, cuando el rey de Inglaterra le quiso imponer su voluntad en los tribunales, y le dijo: el poder de usted viene de Dios, pero usted no es Dios, y por lo tanto usted no sabe más de derecho que la gente que administra justicia, ¿no? Hablando un poco. Así que yo no, si no existiera el jurado no pasa nada, por decirlo de alguna manera, pero es una buena manera de participación popular. Tengo ya más dudas acerca de la acción popular, ¿no? La acción popular, yo creo que meterla en la Constitución ha creado una referencia constitucional muy complicada. Pero el jurado, la idea que tenemos en las memorias de la Fiscalía, y lo estamos siguiendo muy a pie de obra, es que es una institución que está funcionando razonablemente bien, ¿no? Razonablemente bien. Una pregunta por ahí. Buenas tardes. Bueno, una pregunta yo tendría 500, pero voy a hacer solo una para dar paso a quien quiera preguntar, ¿no? Con respecto a la tutela judicial efectiva, hablando de la Constitución, hablando del Tribunal Constitucional, hay algunos casos, yo creo, me parece, en que se retrasa mucho por motivos, en fin, no sé qué motivos, las decisiones del Tribunal Constitucional. Y entonces, claro, eso afecta a esa tutela, yo creo que afecta también a las garantías constitucionales, en fin, al entendimiento que podamos tener en la Constitución. Yo no sé si funciona bien el Tribunal Constitucional. Yo voy a ser muy prudente porque estoy en la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional y creo que debo ser prudente, ¿no? Cualquier retraso en cualquier forma de respuesta a conflictos no es buena. La precipitación tampoco es buena, resolver sobre la marcha, ¿no? Yo creo que una pequeña distancia, una prudente distancia respecto que permita reflexión, debate interno, gestión del conflicto, siempre es bueno, ¿no? No precipitarse en las situaciones. La pasión siempre está más cercana de la precipitación y más alejada de la prudencia
hablando en términos de la discreción de la que hablaban los poetas y los escritores del Renacimiento, ¿no? Dicho sea eso, el alejamiento de las decisiones judiciales, por un lado, del Tribunal Constitucional a la hora de resolver los conflictos, pues no es bueno, absolutamente no es bueno. Hombre, en los recursos de amparo, la respuesta del Constitucional en este momento había cuenta de que es verdad que se ha cerrado muchísimo la admisión a trámite de los recursos de amparo, lo cual no es raro en los tribunales constitucionales. En el Tribunal Supremo, que como saben ustedes de Estados Unidos cumple doble función de Tribunal Supremo Federal y de Tribunal de alguna forma de control constitucional, pues ellos tienen un sistema que es el certiorari, rate of certiorari, etcétera, cuya conclusión es que ellos ponen al principio de cada trimestre judicial los asuntos admitidos a juicio y de los demás no dan ni respuesta. Es decir, eligen aquellos asuntos que entienden que tienen trascendencia constitucional o trascendencia judicial para resolverlos. Y nadie se queja. Si se quejan son quejas académicas. Aquí pues dice, me han inadmitido. El sistema de admisión podía ser mejorable, el sistema desde el 2007 creo que está, que ha encerrado, pero la respuesta es bastante rápida en los recursos de amparo, que antes se dilataba bastante en el tiempo. Eso es bueno, porque significa que si tú de alguna forma, como he dicho anteriormente, acudes al tribunal, porque siempre nos quedará París, pues como te contesten rápidamente, las posibilidades de utilizarlo eso como subterfugio para prolongar una decisión con la que tú no estás de acuerdo se diluye bastante en el tiempo, ¿no? Las cuestiones, los conflictos, el tribunal, la verdad es que yo creo que tiene, la impresión que da desde fuera, es que en muchos casos el tribunal se da cuenta que es simplemente un ejercicio político no muy adecuado y sin una gran trascendencia, y dice, pues mire usted, intenten arreglarse ustedes y lo aparco, ¿no? No resuelven los conflictos. A mí, las dos zonas que si fuera posible, eso el tribunal tiene sus políticas internas, hay presidentes que prefieren sacar sentencias con el mayor consenso posible porque esa las dota de legitimidad y de permanencia, que es de cara a la seguridad jurídica es un valor importante, y otros presidentes que prefieren resolver antes, aunque la discrepancia del tribunal se exprese en la sentencia si hay una mayoría suficiente para ello, ¿no? Hombre, una sentencia del tribunal 6-5 o 7-5 no es buena, pero 8-3, 9-3, pues ya tiene más sentido, ¿no? Por decirlo de alguna forma. El Tribunal Supremo de Estados Unidos no tiene ese problema. Karlsruhe en Alemania, por decirlo de alguna forma, tiene una tendencia a lograr consensos, ¿no? Si es posible, véase la última sentencia con las subvenciones europeas, ¿no? Pero bueno, eso es de alguna forma la política de visión de resolver los conflictos. Pero sí es cierto que en el Tribunal Constitucional sería bueno que no dejara pasar excesivo tiempo en las cuestiones de inconstitucionalidad, porque al fin y al cabo afectan a un proceso concreto y tienen un efecto de piedra en el lago extensible a otros procesos en los que están afectados, y pese a la enorme carga política que tienen, que tampoco permiten, creo yo, no deberían permitir una respuesta rápida, los recursos de inconstitucionalidad deberían de resolverlos con una cierta, en algún caso, ¿no? Con más agilidad, porque permite, el análisis es si es un conflicto artificial, no me parece mal tardar a ver si la artificiosidad desaparece, pero si es un conflicto real, el tribunal es el que aquilata la resolución de conflictos constitucionales y el que asegura la calidad constitucional del ordenamiento en bloque, incluida la división de poderes. Esa idea yo creo que debería tenerla presente el tribunal. Y es verdad que en recursos y en cuestiones ha mejorado mucho el tribunal, pero hay un excesivo tiempo de respuesta. Muchas gracias. Señor Martín, ¿recuerda? Paco. A ver, esa voz. Usted ha dicho 3 principios: igualdad, justicia y libertad, que están terriblemente cuestionados hoy en nuestro país. Está cuestionada la libertad, a veces estamos viendo leyes fiscales que están entrando dentro de principios constitucionales, como puede ser la de la correspondencia
hoy se ha oído que van a entrar en la correspondencia electrónica, pero a mí lo que me preocupa fundamentalmente es la igualdad. El título octavo ya llevaba una gran desigualdad y de hecho fue una concesión a partidos nacionalistas, donde se ha permitido en un paso más que regímenes medievales o sistemas fiscales medievales como eran los sistemas forales se mantengan y que eso haya creado el principio de lo que otras autonomías pueden exigir también porque se consideran el hecho de diferenciar, creo que es muy perjudicial. Y la pregunta en concreta, para ser breve, es: la crisis parece que detonó con el intento por parte del gobierno de la Generalitat de montar un debate o montar un referéndum para la independencia de Cataluña que rozaba totalmente y chocaba con la Constitución española, que dice que la soberanía reside en el pueblo. ¿Estuvo el gobierno y sus instituciones a la altura de las circunstancias para que ese tema y esas líneas rojas que se cruzaron desde mi punto de vista no se vuelvan a repetir? ¿Qué faltó? Yo no sé lo que hizo el gobierno, porque ni la posición del gobierno, yo sé lo que hizo la Fiscalía General y el Ministerio Fiscal, que es entender que se había desacatado la voluntad expresada inequívocamente por una resolución del Tribunal Constitucional. Precisamente por lo que he dicho anteriormente, yo siempre he entendido, y yo creo que los jueces y fiscales lo entendemos así, que el Estado de Derecho es indivisible, ¿no? Decía Lord Acton que la libertad democrática no se puede dividir. Nunca he entendido, con todo el respeto, los calificativos para la justicia. ¿Es justicia o no es justicia? No es justicia liberal, no es justicia democrática, no es justicia del pueblo, ¿no? La idea de justicia es la idea de justicia, es una idea que no es abstracta, que es concreta, pero que no puede tener adjetivos de ningún tipo, ¿no? La supremacía de la ley, ya lo he dicho, es la arquitectura básica de la garantía del pacto social, concretamente. Y yo me tengo que limitar a decir que nosotros lo que hicimos es ser esclavos de la legalidad, que es lo que nos manda el artículo 124. La posición del gobierno, pues es la posición del gobierno, del Ejecutivo, o la de las cámaras. Si yo he defendido durante 3 años la posición de autonomía del fiscal general y del Ministerio Fiscal respecto del resto de los poderes públicos del Estado, pues tengo que respetar las decisiones que adopten o las estrategias que adopten el resto de los poderes del Estado, incluidos los autonómicos. Mi terreno ha sido, y ahora como fiscal del Constitucional, es la Constitución y las leyes, y a ello me atengo con la idea de que se apliquen lo más igualmente, que no igualitariamente, las normas a todos los españoles, y con la idea de la protección siempre, insisto, dentro de la legalidad de las minorías y de los más débiles, porque esto es lo que asegura el pacto social. Ya la propia estructura del pacto social permite el paraguas para, vamos a decir de alguna forma, los normales dentro de la sociedad, los que de alguna forma no tienen problemas de participar mayormente en la vida social. Pero conviene que aquellos que no tienen en cualquier campo una fácil participación vean que sus intereses son considerados, son debatidos, y si es preciso sean protegidos, ¿no? Esta idea es básica. Hay una película muy bonita, ayer la comentábamos en la Escuela Judicial de Barcelona, que es el caso Winslow, la película de David Mamet, basada en una obra de Terence Rattigan, y hubo otra película en el año 52, y al final triunfa el deseo de la familia Winslow para que se revise el caso de su hijo, un pequeño guardiamarinas al que le han acusado de haber robado unos chelines de un giro postal y de haber falsificado una firma, ¿no? Bueno, lo expulsan de la academia, y la lucha de la familia no ya solamente es por el honor, es por la justicia, que será justicia a este niño, que ha sido un niño de 10 años interrogado durante 10 días y expulsado de la academia. El primer lord del almirantazgo sencillamente no quiere aceptar que el proceso no ha sido debido, no ha sido un proceso limpio, un fair play en el proceso, ¿no? Y la lucha básica es lograr que el fiscal general del Estado
cargo que no existe, pero en fin, el Lord Chief of Justice pronuncie una frase ritual que permite abrir un proceso normal y corriente conjurado, que es let be right done, es decir, que se haga lo justo, que se haga lo del derecho. Y la mayor de las chicas Winslow le dice al abogado Sir Henry Morton que bien, ha triunfado la justicia, se ha hecho justicia, y le dice no. Justicia no es muy fácil hacer justicia, es mucho más difícil lograr que se haga, que se cumpla el derecho correctamente. Y es verdad, porque la idea de justicia, bueno, pues está ahí, es una idea abstracta que debe estar, que debe presidir, pero lo que debemos lograr es que funcione correctamente el derecho para asegurar que se haga lo correcto, ¿no? Y en ese es el terreno en el que nos tenemos que mover. El resto de las consideraciones que hace usted, pues yo he hablado sobre todo de igualdad en el terreno individual y de grupos, no ya de otras características donde podríamos entrar, ¿no? Cuanta más intromisión haya del derecho y en definitiva de la norma en las garantías individuales, menor calidad de sociedad democrática tenemos. También hay que reconocer que en unas sociedades conflictuales como las actuales, el peso de las obligaciones crece sin ningún género de dudas, ¿no? Y lo que debemos asegurar el Ejecutivo y el Legislativo es la mayor proporcionalidad y el equilibrio de las leyes. Y desde luego los jueces y tribunales la capacidad para corregir las normas en aquellos que resultan invasivas. A mí no me gusta la invasión creciente de normas en derechos individuales. Yo comprendo que eso complica mucho la vida en el día a día, ¿no? Pero no podemos seguir alimentando el enorme leviatán de un Estado que se justifica cada día por la necesidad de proteger. ¿Proteger qué? Porque conviene siempre establecer, y está aquí un ilustre el profesor Morillas, que ha hablado mucho de esto y tiene escrito lo importante que es los bienes jurídicos que están detrás de los tipos penales, es decir, la valoración. Tenemos un código penal que es el código penal más desproporcionado que existe en Europa, salvo que me corrija el profesor Morillas, sin ningún género de dudas, ¿no? Y en el que la invasión de la autoridad para que la sociedad sea así es excesiva. Yo creo que tenemos que habituarnos a convivir con conflictos, a encontrar que vivimos en sociedad de conflictos y que debemos de ser capaces de utilizar mecanismos no estrictamente judiciales para resolver los conflictos. Hay una pregunta, si les parece bien por la hora, son ya las 2 menos 5, pues cortamos aquí porque yo estoy convencido de que todos queremos hacer. Bueno, es que había, perdona César, es que había, si no te importa, estaba antes de ella. Las 2 últimas preguntas porque estoy convencido de que todos, Jesús Montoya también se ha quedado con ganas de hacer preguntas y todos tenemos no una, sino, como decían estos humoristas, cientos y cientos de preguntas, pero yo creo que ya también tenemos que cortar un poco. Muchas gracias. Gracias. Don Eduardo, muchas gracias. Comparto con el resto del auditorio la satisfacción de poder oírle y voy a ser muy breve para poder salir a una hora razonable. Dentro de esa soberanía que hemos hablado, que es una única soberanía, la popular, y que tiene esas divisiones en los 3 poderes, creo que la sociedad ahora mismo considera o tiene una percepción de que el Poder Judicial está viciado y que realmente esa independencia que se tiene que garantizar no se garantiza por la forma de elegir a sus órganos de gobierno. Porque en el momento en que el Ejecutivo invade esa elección y la hace prácticamente suya, la percepción popular es que la justicia y los órganos de gobierno de la justicia no llega a ser independientes, sino que tiene una invasión de la esfera política demasiado fuerte. Me gustaría saber sencillamente si comparte esta reflexión o no. Gracias. Pues no la comparto, la verdad no la comparto, aunque la entiendo perfectamente, ¿no? Entiendo perfectamente, ¿no? Es una parte de la, desde mi punto de vista, lamentable intromisión, no de la política, sino de los partidos políticos en el entramado constitucional.
dejemos claro que cualquier sistema que se adopte para dotar a un órgano constitucional importante como este, como es el órgano de gobierno de la administración de los jueces, no estrictamente de los jueces, porque eso también conviene distinguirlo, puede ser objeto de debate, y cualquier sistema que introduzcamos es bueno, malo o regular dependiendo de cómo se utilice el sistema. Es decir, si se utiliza pervertidamente el sistema, y a lo mejor eso es lo que ha sucedido dentro de nuestro país, o no se dota a las personas que van, no se eligen a los mejores y luego se les permite que los mejores actúen como ellos piensen, pues se pervierte el sistema, ¿no? Es decir, porque a lo mejor se ha tenido la idea de intromisión en esa área, ¿no? Intromisión que, como diré ahora, es una intromisión relativa, porque, bueno, ahora concretaré un poco más. Pero piénsese, por ejemplo, que el Tribunal Supremo de Estados Unidos lo designa cada presidente, que elige obviamente a un magistrado sensible a sus posiciones ideológicas y personales, que es objeto, por supuesto, de un hearing, de una audiencia, donde a veces han destrozado a candidatos del presidente, que tiene que retirarlos, y otras veces, como en el caso del magistrado Thomas, por un supuesto acoso o agresión sexual a una secretaria, intentaron destruirlo, pero salió la candidatura salió hacia adelante. Claro, es decir, es evidente que el sistema tiene un primer nivel de corrección, que tú tienes que elegir a un candidato que permita el debate agrio en el Senado, pero que pueda superar introducir ese sistema aquí está bien, pero necesitarías una Cámara como el Senado, con una representación popular, creo yo, mucho más activa de la que tenemos aquí, no tan de bloque, ¿no? Pero bueno, yo creo que sencillamente si cualquier sistema que se organice puede ser objeto de crítica al respecto, y que dependerá muy mucho de cuál sean los candidatos que se elijan. Yo creo que si se eligen buenos candidatos, el sistema funcionaría bien, ¿no? Lo malo es la representación que se hace de cuál es el sistema, consistente en que cada uno elige sus candidatos y se consensúa con mayorías en el Parlamento. Y a partir de ese momento, pues ya los diagramas de los periódicos dicen PP, PSOE, Izquierda Unida, nacionalistas, ¿no? Bueno, yo creo que los dos últimos consejos del Poder Judicial, la verdad es que esos bloques se han difuminado bastante, si funcionan con otros criterios al respecto, ¿no? Yo personalmente prefería el sistema original constitucional que modificó Fernando Ledesma en el 85, es decir, que la mayoría los elijan los jueces y la otra mayoría el Parlamento, con lo cual, bueno, pues está ahí realmente equilibrado, ¿no? Que es cierto que el mayor defecto es no ya la elección de los presidentes de audiencias, que creo que tienen un poder relativamente pequeño a este respecto en lo que es el día a día de los tribunales, que el sistema es peor porque tienen que elegir los magistrados del Supremo, y ahí ya sí que se juegan cosas más importantes. Pero bueno, yo veo decisiones de las salas del Supremo a veces no muy conformes, tampoco creo yo que haya que hacer una tragedia, ¿no? Y lo más importante para la calidad democrática del sistema es si cada juez y cada tribunal, en el ejercicio de sus competencias y en el día a día, actúa o no de forma independiente. Y eso depende de los jueces y de los tribunales. Y muchas veces no es el Consejo General del Poder Judicial, sino la enorme presión de lobbies mediáticos, lobbies económicos y lobbies sociales. Entonces, este es un país en el que cuando tiene que tomar una decisión un juez o un tribunal, se le abalanzan los periódicos, un grupo social concreto y determinado va haciendo presión, por supuesto los políticos, sin ningún género de dudas, pero no solamente los políticos. Entonces, este es un país que nunca legitima sus instituciones. Siempre se piensa de qué forma llego a una recomendación, de qué forma puedo influir. Claro, son culturas ancestrales que no existan en otros países, pero que aquí incluso se ejemplifican de una forma obscena, diría yo, ¿no? Así que el sistema
¿Es bueno, malo, regular? Mejorable. Uno lo que tiene que ver concretamente es la calidad de quien resulta elegido y la capacidad que tenga él una vez elegido para hacer lo que tenga que decir. Los magistrados de la Corte Suprema de Estados Unidos pues son elegidos por Eisenhower, Nixon, Kennedy, Jimmy Carter, Bush o Obama, y muchos de ellos después votan conservadores en la sentencia Roe contra Wade del aborto, pues votaron de una forma, ahora están votando de otros, hay un cierto equilibrio. Bueno, y a nadie le llama, no es que no haya debate, que existe ese debate, ¿no?, en Estados Unidos, pero no es un debate descalificador y deslegitimador de las decisiones. Es decir, el pacto social implica que todos apoyamos las decisiones, aunque las critiquemos, pero si demolemos la democracia, demolemos la monarquía, el constitucional, los partidos políticos, etcétera, pues entonces lo que tenemos es un desierto, ¿no? Estaremos como el verso esperando a que lleguen los bárbaros, luego no llegan nunca, ¿no? Pero estamos con el temor, ¿no? Yo creo que una sociedad democrática libre no puede vivir con miedos. Y España empieza a ser una sociedad, la española, con enormes miedos, ¿no? Y así es muy difícil progresar y mantener el progreso. Bueno, casi me ha contestado, porque con esto final. Bueno, don Eduardo, yo he tenido casi la suerte de venir al final, con lo cual he pillado poca conferencia, porque después de lo que le he oído me genera me suscita muchas preguntas. Bueno, le he oído y me ha recordado a Atticus Finch. ¿Ah? Atticus Finch. ¿Ah? ¿Yo? Sí. Ya quisiera yo. Una frase que dice él, esto lo recordará mejor que yo, cuando dice que las únicas cuestiones que están sometidas a la regla de la mayoría es nuestra propia conciencia. Y eso lo voy a conectar con el título octavo, porque es verdad que 145 años después de la muerte de Prim todavía no nos hemos puesto de acuerdo quién lo mató en la calle del Turco, pero lo cierto es que hay una cuestión que me ha hecho usted que yo creo que es bastante importante al hilo del título octavo. Personalmente pienso que el gran problema que tiene este país es el título octavo. Hay otras cuestiones que habrá que modificar en la Constitución, la sucesión en la corona, si volvemos otra vez o no al artículo 138 como estaba, cuestiones que son meramente puntuales y se plantean en cualquier Estado. Pero usted ha dicho, casi recordando a Atticus Finch, se puede reformar el título octavo, entiendo que desde el bloque de la constitucionalidad, sin necesidad de reformar la Constitución. Yo creo que eso es muy importante. Me gustaría simplemente que me lo matizara. Yo tengo mi propia opinión, pero creo que es importante que aquí en este foro matizara un poco su propia visión de cómo se podría hacer eso. Bueno, eso de que no se sabe quién mató a Prim en la calle del Turco, eso permitirá usted a mí que yo estaba escribiendo un libro antes de ser fiscal general, que yo creo que la cosa está bastante clara. Otra cosa es que algunos no quieran reconocer con muy poca imparcialidad histórica lo que pasó en la calle del Turco esa noche de Navidades de 1870, ¿no? Pero o sea, este sí que es un problema español, ¿no? Querer reconocer la historia, ¿no? Por lo tanto, la historia al final nos acaba devorando siempre, ¿no? Evidentemente. No, bueno, es que el problema del título octavo es la cuadratura del círculo, no es un problema nuevo. He insistido que es un problema histórico. Es un problema histórico que tuvieron los reyes católicos y que tuvo Carlos V menos porque se ocupaba poco. Una vez que liquidó a los comuneros se ocupó poco de las cosas de España estrictamente, ¿no? Lo tuvo Felipe II, lo tuvo toda la monarquía de los Habsburgo en España y lo han tenido de alguna forma, ¿no? Este es un país de muy difícil unidad, ¿no? Por su configuración histórica de alguna manera, ¿no? Y por los particularismos de las regiones, ¿no? No hemos tenido los procesos de unificación que han tenido otras naciones. No nos podemos comparar con Estados Unidos, que es otra situación. Por cierto, allí hay una situación de independentismo latente en Texas. No sé si alguno de ustedes han ido a Texas, pero ven la bandera de Texas y ellos se reconocen como una especie de Estado asociado permanentemente a Estados Unidos. No crean ustedes, por hablar de una peculiaridad dentro del sistema americano que no se habla a veces con frecuencia, ¿no?
Bueno, no, porque es que ellos, después de eliminar a los mexicanos, herederos de los españoles, decidieron que era la República de Texas, y mal que bien, aceptaron una cierta unión con Estados Unidos, que siguen cuestionando, dicho sea paso, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. No, con eso quiero decir que cuando los constituyentes de 1978 deciden qué hacer con la estructura del Estado, pues se les plantea, yo creo, las mismas alternativas que tenemos ahora. Seguimos con un Estado centralizado y descentralizado administrativamente, que podía haber sido una opción, pero eso dejaba fuera dos ideas básicas que había que concluir. Uno, el problema vasco y el problema catalán, vamos a llamarlo así, histórico desde prácticamente de un siglo antes, por decirlo de alguna forma, latente históricamente en algún caso, por supuesto, sin ningún género de duda, el catalán. Porque luego estaba Navarra con su situación foral clásica, y el País Vasco prácticamente es de un siglo poco menos, no hay otra situación, ¿no? Y luego la posición de un partido que era importante, que el Partido Socialista Obrero Español, que tenía una idea federal del Estado, una idea en ese momento estrictamente federal e incumplible para el pacto constitucional. Y entonces se llega a esa situación del Estado autonómico, que es una decisión jurídica hábil, consistente en dar un cuarto de federalismo, un cuarto de centralismo, un cuarto de foralismo, ya no sé si me queda algún cuarto porque soy de letras, pero en fin, y con eso armar una situación que fuera, si no admirada, soportada por casi todos ellos, y bueno, en la situación de Cataluña, entusiásticamente votada, por decirlo de alguna forma. La Constitución fue en el territorio español más votado, fue en Cataluña, o sea que ahí los catalanes aceptaron, yo diría casi por aclamación, la propuesta autonómica que ofrecía como hoja de ruta la Constitución. Bueno, los vascos manifestaron sus reservas y Navarra sacó su tajada foral, que era lo que le preocupaba desde su punto de vista, por mantenimiento un poco del estatuto histórico tradicional al respecto, ¿no? Luego eso se plasma en un título octavo que en principio es confuso, para que vamos a decir lo contrario, por determinadas competencias, y que había que desarrollar. Lo que es evidente es que a mitad de los años 80 Felipe González se da cuenta que el Estado se está desarmando. El Estado, la estructura del Estado, no el Estado de Derecho ni el Estado autonómico. Y entonces, hay algunos artículos interesantes de García de Enterría, probablemente la mente más lúcida a la hora de cuáles pueden ser las soluciones jurídicas, etcétera, etcétera. Y se da cuenta además que la interpretación que lleva haciendo el Tribunal Constitucional está desarmando de alguna forma la idea básica, que era preservar la presencia del Estado en campos absolutamente esenciales. Y plantea la LOAPA. Hay muy poca solidaridad constitucional por el resto de los partidos de esa propuesta de Felipe, muy poca solidaridad constitucional, y para mí ese es el momento en el que se rompe de alguna forma un pacto constitucional importante que había en España. El momento en el que la propuesta de Felipe la toma sobre todo la derecha como una propuesta partidista y no una propuesta de Estado. Que había una parte partidista por parte de Felipe, a lo mejor, pero no la necesitaba, tenía mayorías absolutas en ese momento y un horizonte en ese momento político muy despejado totalmente, ¿no? Yo creo que fue un error de la derecha española no aceptar o no haber moderado de alguna forma la propuesta de la LOAPA, que por supuesto tenía enfrente ahí ya sí la beligerancia de los nacionalistas, de los partidos nacionalistas. Y a partir de ese momento, hombre, lo que no ha sido bueno es que el Constitucional nunca ha sido claro a la hora de interpretar. Uno coge la jurisprudencia norteamericana desde el juez Marshall con respecto a
cuál es el papel del Estado de Washington, en definitiva, y de los Estados, y está claro, está clara. Hay pequeños bandazos, pero está clara. Incluso la guerra civil es como consecuencia, la guerra de secesión es como consecuencia de una línea jurisprudencial rígida diciendo, mire usted, esto no es una confederación, esto es una federación de Estados con un poder federal. Karlsruhe ha hecho exactamente lo mismo en Alemania, ¿no? Y aquí el Constitucional amplió mucho, luego redució un poquito, nunca ha sido capaz de seguir una línea de interpretación constitucional del título octavo que nos habría hecho la vida relativamente más fácil, ¿no? Entonces, ¿se puede operar la reforma interna del título octavo? Sí, si hay acuerdo muy mayoritario de reconstrucción. Si no, ya lo he dicho, hay que ir a una reforma constitucional. El problema es que estamos en el mismo momento de 1978, más agravado por determinadas circunstancias y no con el deseo de llegar a un acuerdo porque necesitamos construir la democracia. Pero en este momento tenemos las mismas decisiones que tomar. ¿Cómo queremos estructurar la vida cotidiana del Estado en cuanto a estructura de Estado? Yo la verdad es que no tengo una respuesta a eso, porque es que aunque yo tenga la respuesta, significa que todos nos tenemos que poner de acuerdo, ¿no? Y eso es lo que veo extraordinariamente difícil. Yo creo que volver a un Estado unitario no tiene ningún sentido. Sinceramente creo que sería realmente perjudicial. Seguir la deriva autonomista de fragmentación creo que es un suicidio para la eficiencia del Estado y que no es bueno concretamente, y lo único es dónde marcar el equilibrio, es decir, que el Estado debería de recuperar ciertas competencias básicas y blindarlas. A mí me parece absolutamente esencial, pero es una razón de eficiencia. Vivimos todos en un receptáculo que se llama península ibérica, entrecruzados totalmente, y no tiene sentido que haya planes de estudio y de educación en cada autonomía, funcionamientos de sanidad en cada autonomía distinta, desequilibrios en la provisión de medios materiales e informáticos, que yo me he encontrado con 7 sistemas informáticos incompatibles, algunos entre sí. En fin, todo eso revela que la funcionalidad del Estado autonómico no está siendo eficiente con eficiencia constitucional, y debería de haber un gran pacto de reflexión fuera de la estricta política para hacerlo, ¿no? Yo creo que el Estado debe de recuperar competencias absolutamente básicas, o por lo menos permitir de alguna forma que las decisiones de las competencias básicas las fijara el Constitucional a través de una jurisprudencia, si es que hay conflictos en ese sentido. Yo creo que un Estado moderno con competencias disgregadas en justicia, sanidad y educación no tiene ningún sentido, y lo digo claramente, no, porque es que todos los ciudadanos somos iguales, todos debemos de dar respuestas, y nos ofrecemos a un panorama internacional en el que esas políticas de respuesta son así, que si sirve de referencia tenemos el mismo problema en la Unión Europea, ¿eh? No crea usted que es que esos problemas por elevación los tenemos en la Unión Europea también, ¿no? Sin ningún género de dudas, ¿no? Bien, para terminar ya el acto, pues por supuesto agradecer de nuevo la presencia de don Eduardo Torres Dulce, su magnífica y clarísima exposición, la generosidad en las respuestas, la claridad con la que ha contestado. Si yo tuviera que hacer constituir un partido político, ya me habría dado todo el ideario de forma clarísima, aunque ya sabemos que está ahí, o sea que casi de aquí me voy a la subdelegación del gobierno. El que me quiera acompañar, pues por supuesto estoy con los brazos abiertos. Quedan muchas cosas, el huevo o la gallina, que es primero la reforma de la Constitución, la ley electoral, también fue un debate importante. Quiero agradecer de nuevo la generosidad de este colegio para dejarnos esta magnífica aula. Quiero también transmitir un saludo muy entrañable a don Eduardo, de nuestra presidente de honor, doña Mercedes Molde Miguel, que no ha podido estar por un tema de salud. Me ha llamado a las 10:30, 11 menos cuarto, pidiendo disculpas para no poder presidir aquí esta mesa como
ella habría querido y nosotros también. Quiero, por supuesto, agradecer la presencia de todos ustedes y bueno, y espero que haciendo un pequeño símil, si me lo permite, con Henry Fonda en 12 hombres sin piedad, pues espero que todos seamos capaces de tener esa habilidad para convencer a los demás y los demás la suficiente capacidad para dejarse convencer y estar siempre al servicio de los más débiles, que fue lo que en definitiva nos enseñó esa película. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, don Eduardo. Un placer, aquí tiene su casa y aquí tiene unos amigos. Gracias.